que el enemigo quiera poner delante de su pueblo, Señor amado. Padre bendito, le suplicamos y le rogamos que se quede en cada uno de nosotros, bendito Dios, en este momento, Padre. Quédate en medio nuestro, Señor amado, y háblanos a través de esta palabra que habremos de leer, Señor. Sea usted instruyéndonos a cada uno de nosotros, Padre. Aleluya. Bendito Dios, a usted le damos la honra y a usted le damos la gloria, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en Gálatas capítulo 6, versículos 6 al 9. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo tenemos todos, hermanos. Amén. La palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Este es un tema delicado, hermanos, pero es un tema necesario, hermanos, para la iglesia, necesario para nosotros como hijos de Dios, porque muchas veces, hermanos, se nos ha olvidado lo que Dios, hermanos, nos pide en su palabra. Se nos ha olvidado, hermanos, que nosotros debemos de contribuir, hermanos, para la obra de nuestro Dios. Para que esta obra, hermano, camine, hermanos, y no se estanque. Para que esta obra, hermano, llegue lejos, hermanos. Y si usted y yo, como hijos de Dios, tenemos ese deseo en nuestro corazón, que esta obra crezca, que esta obra, hermanos, dé frutos, hermanos, debemos de tomar en cuenta la palabra de nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Vamos a hablar acerca, hermanos, en el tema: no creamos engañar a Dios. Muchas veces creemos, hermanos, que podemos engañar a Dios, pero eso es imposible. Dios no puede, no lo podemos engañar nosotros. Nosotros podemos engañarnos a sí mismos, entre nosotros mismos, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Dios conoce su corazón, Dios conoce mi corazón, Dios sabe qué hay en su mente en este momento, Dios sabe qué hay en su mente, en su corazón. Él lo conoce, hermanos, y por esa misma razón no podemos engañar a Dios. Amén. Él lo dice en su palabra. Dice el versículo 6, hermanos, para entrar en el tema. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué entendemos, hermanos, en este versículo? ¿Qué nos está diciendo esta palabra, hermanos? Dice, hermanos, que este versículo 6, hermanos, está hablando acerca, hermanos, del apoyo financiero para los obreros cristianos. Y si usted apoya al obrero cristiano, hermanos, está apoyando la obra de Dios. Porque la obra camina, hermanos, conforme nosotros como miembros, como hijos de Dios, apoyemos la obra de Dios. Dice, hermanos, que y todo esto, hermanos, es lícito hacerlo, hermanos. Esto nos conviene a cada uno de nosotros como hijos de Dios, apoyar la obra de Dios, apoyar económicamente al ministro, al pastor que Dios ha levantado, hermano, para que esta obra camine. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Vamos a leer unos versículos, hermanos, que nos enseñan lo que yo le estoy diciendo en esta noche. A veces puede pensar alguien que quizá el hermano saber de dónde ha sacado eso, o quizá quiere que nosotros hagamos eso, pero la palabra de Dios no lo dice. ¿Cómo no, hermanos?
La palabra de Dios lo dice. Y vayamos rápidamente, hermanos. Veamos, hermanos, allá en 1 de Corintios, hermanos, 9, 11 al 14. Veamos lo que nos dice, hermanos. 1 de Corintios 9 al 14. ¿Qué nos dice, hermanos? 1 de Corintios 9, 11 al 14, perdón. 9, 11 al 14, perdón. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Oiga, ¿qué entendemos ahí, hermanos? El Pablo está diciendo que si él siembra lo espiritual, hermanos, y sembrar espiritual es llevar la palabra, predicar el evangelio, enseñar las buenas nuevas de salvación, hermanos. Eso es, hermanos, lo que Pablo está diciendo. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Fuera gran cosa si nosotros colaboráramos. Si aquel pueblo colaborara. Eso está diciendo Pablo, hermanos. Dice el 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Cuanto más nosotros que predicamos la palabra, dice Pablo. A eso se está refiriendo Pablo cuando dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Usted sabe, hermanos, y eso no es que no lo sepamos todos como miembros sabemos, hermanos, todo por lo que tiene o por lo que pasa, hermanos, un pastor, un ministro de la palabra. Todos sabemos, hermanos, por lo que tiene que pasar. Me contaba un pastor, hermanos, por ahí, siervo, me dijo, yo tuve un tiempo, hermanos, cuando Dios me llamó al pastorado, que yo lustraba los zapatos por encima y se me miraban bonitos. Pero me daba pena, hermanos, arrodillarme porque se me iba a ver el agujero que había detrás en la suela. Y eso, hermanos, yo lo creo. Hay momentos difíciles, hermanos, en este camino. Hay momentos duros, hermanos, y no nos podemos negar, porque si Dios nos ha llamado, hermanos, tenemos que atender el llamado de Dios. Así que no podemos negarnos. No puede negarse el ministro cuando es llamado de parte de Dios. Y tiene que pasar por esos momentos, porque esos momentos son momentos de preparación, hermano. Dios así los va preparando a cada uno, hermano. Y dice, hermanos, el 13, hermanos, sigamos entonces siempre este derecho, sino que lo dice Pablo, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado, dice Pablo, de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo está diciendo, hermano, que él no andaba pidiéndole a nadie, hermanos. No, porque muchas veces es un obstáculo, hermanos, hablar de estas cosas en la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque hay quienes que piensan, hermanos, que el ofrendar sienten como obligación, hermanos. Y no es obligación. A nadie se le pone un arma para que ofrende. A nadie se le obliga a diezmar, hermanos. Si eso viene conforme usted le tenga agradecimiento delante de Dios, conforme a lo que usted sienta, como usted se siente de agradecido con Dios, así viene esto. Si usted está agradecido con Dios, usted va a ofrendar, usted va a diezmar, porque está agradecido con Dios lo que Él está haciendo en su vida. Ese es conforme al agradecimiento que sintamos con Dios, hermanos. Pero muchas veces hay cristianos, hermanos, y le digo cristianos porque estamos hablando de cristianos, hermanos. No estamos hablando de los de allá afuera. Allá afuera usted sabe que viven una vida conforme a ellos les parece bien. Pero nosotros tenemos una regla que hay que cumplirla. Y esa regla no la da el ministro, no la da nadie aquí adentro, la ha dado Dios, hermano. Amén. Así es que Dios ha dado esa regla y tenemos que cumplirla. Mira, hermanos, muchas veces hay quienes
que han prometido a Dios muchas cosas. Hay quienes que han pedido a Dios un empleo y le han dicho a Dios en esa súplica que le dé un empleo. Deme ese empleo y yo le prometo que voy a ofrendar, que voy a diezmar, que no voy a faltar a los cultos. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando Dios le dé el empleo? Se les olvidó la promesa. Eso me acuerda, hermano. Me recordó esto cuando el pastor decía, hermanos, el domingo, ¿cuántos han prometido a Dios y no le han cumplido? Vino a mi memoria este pedacito, este versículo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque es una realidad, hermanos. Muchos han prometido a Dios. Muchos le han pedido un empleo. Dios se los ha dado. Y no crean que Dios se los ha dado porque lo han engañado. No. Dios no lo podemos engañar, hermanos. Dios se los ha dado, ¿sabe por qué? Para comprobar, hermanos, que Él es poderoso y que Él tiene misericordia de usted y de mí. Y Él está comprobando que lo que usted está diciendo es mentira, porque Él nos conoce, hermano. Amén. Él sabe cuando usted está mintiendo, Así cuando es. yo estoy mintiendo. Sí, Por eso Dios le da el empleo. Pero no crea que lo hemos engañado. A Dios no se le ha olvidado. El que promete se le olvida, pero al que le prometemos no se le olvida. Y Él lo sabe bien, hermano. Amén. Él lo sabe bien. Claro. Pero hay que tener cuidado, hermanos, porque pronto puede venir, hermanos, de parte de Dios y nos puede cobrar esa promesa. Así es, Es mejor que si hasta hoy no le hemos cumplido, decidamos, hermanos, comenzar a cumplirle a Dios. Amén. Porque no podemos engañar a Dios, hermanos. Así es. No lo podemos engañar. Pablo dice que tenía este derecho, pero no hacía uso de este derecho. Y eso lo he visto yo aquí, hermanos. Yo voy para 2 años aquí. Voy para 2 años y yo en ningún momento he oído que haya predicado el pastor o alguien, otro hermano, acerca de ofrendas o diezmos. Yo no lo he oído, hermanos. Y es que, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué eso, hermanos? ¿Por qué no se da? Porque muchas veces, hermanos, se hace lo que dice Pablo. Todo lo soportamos. ¿Para qué? Para no poner un obstáculo al Evangelio. Porque muchos, hermanos, esto es un obstáculo para el Evangelio. La semana pasada estuve hablando con un amigo, mi cliente, hermanos. A él está yendo, pero mal. Y yo siempre que él tengo la oportunidad que él me cuenta, yo le digo, Dios lo está llamando. Porque él ha sido cristiano en su tiempo pasado. Pero él dice, yo no voy a una iglesia evangélica. ¿Y por qué? Le digo yo, porque no me gusta que allí lo obliguen a uno a ofrendar. ¿A dónde? Le digo yo le puedo decir, le digo con toda seguridad, no es porque yo me congregue ahí, le digo, pero ahí en ningún momento le digo nada. Así es. Aleluya. Y esto, hermanos, para muchos es un obstáculo, hermanos. Pero el mismo Señor dijo, dar al César lo que es del César Y a a Dios lo que es de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es palabra del Señor. Sí, amén. No es invento de nadie. Señor. Eso lo dijo el Señor. Así es que seamos obedientes en eso, hermanos. Versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también dice, hermanos, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amén. ¿Lo dijo el Señor o lo digo yo? Lo dice el Señor. Amén. El Señor lo dijo, hermanos. Señor. Entonces, hermano, ¿por qué cree usted que aún sabiendo esto, aún habiendo hablado el Señor acá, hermanos, habiendo dicho todo eso, todavía hay personas que no lo hacen? ¿Será porque lo leen la Biblia? ¿O será porque hacen, hermanos, lo que dice el versículo 8? Ya vamos a llegar por ahí. Dice el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
No podemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que usted siembra, todo lo que yo siembro, eso voy a cegar. El campesino, hermanos, el agricultor, hermanos, él siembra maíz. No crean que siembra maíz esperando cosechar arroz. No, ¿verdad que no? No siembra frijoles esperando cosechar maíz tampoco, hermanos. Él siembra maíz y eso espera cosechar. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que si usted siembra odio, odio va a cosechar. Si usted siembra dolor, dolor va a cosechar. Eso quiere decir esto, hermanos. Es una ley de Cristo. Hermanos, todo viene así, hermanos, como una cadena, hermanos. Todo es así. Por eso dice el versículo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Tengamos cuidado. Muchas veces, hermanos, no queremos sembrar en el reino de Dios, pero estamos sembrando en otras cosas, hermanos. Estamos invirtiendo en otras cosas. No queremos invertir en el reino de Dios. No queremos invertir en la obra del Señor, hermanos. Porque muchas veces hay ingratos que quizás dicen, hermanos, eso le corresponde al hermano, pues él es el pastor. No, hermanos. La obra de Dios no es del pastor. La obra de Dios es de Cristo. Y nosotros somos hijos de Dios. Como pueblo de Dios, como familia de Dios, debemos ayudarnos unos con otros para sacar adelante la obra de Dios, para que la obra de Dios no esté estancada, hermanos. Esto, hermanos, es por la obra de Dios, no es por obtener ganancias, hermanos. Esto es para que la obra de Dios crezca, porque no hay otra manera como la obra de Dios puede caminar. Hay gastos que se hacen, hermanos. Así que, hermanos, tengamos cuidado con esta ley, porque lo que usted siembre, eso va a cosechar. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué no me va bien? Y yo voy todos los días que hay culto, estoy en la iglesia, pero no me va bien. Pero hay algo que no estás haciendo, hermano. Hay algo que no estás haciendo. Y es sembrar para la obra de Dios. Si queremos bendición, hermanos, sembremos primero. Queremos cosechar esa bendición, sembremos primero. Porque si el agricultor no siembra, no puede esperar cosecha. Es necesario sembrar para obtener la cosecha. Así es que es necesario para nosotros, como hijos de Dios, sembrar en el reino de Dios. Así es necesario, hermanos, para recibir las bendiciones de Dios. Muchas veces nos admiramos cómo le va bien al hermano, ¿verdad? Y a mí, ¿por qué no mira bien? Nos preguntamos muchas veces eso. ¿Por qué el hermano está prosperando económicamente? ¿Por qué el hermano siempre le va bien y yo? Y somos hijos de Dios. Es el mismo Padre que tenemos. Sí, pero el hermano está haciendo lo bueno delante de Dios. Y aquel que no le va bien es porque no está haciendo conforme Dios ha ordenado que hagamos. Amén. Por eso dice, hermanos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice el verso 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Este versículo 8, hermanos, está haciendo, hermanos, un resumen de lo que dice Gálatas 5:19. ¿Qué dice Gálatas 5:19, hermanos? Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Oiga lo que dice el versículo 19: manifiestas son las obras de la carne. ¿Y qué dice el versículo 8? Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén, aleluya. O sea, hermano, que el que anda mal con Dios se le ve. No lo puede ocultar.
por más que quiera ocultarlo, no puede, hermanos, porque eso es manifiesto. Amén. Eso se hace manifiesto. Si usted, hermanos, está sembrando para la carne, eso se hace manifiesto. Eso se ve, hermanos. Y es allí el problema, hermanos, donde estamos mal. Amén. Así es. Es ahí el problema donde estamos mal, hermanos, como hijos de Dios. Porque muchas veces no queremos sembrar para el espíritu, sino para la carne. Le damos, hermanos, lo que la carne nos pide. Entonces ahí está el problema, hermanos. Ahí está el problema. ¿Por qué no nos va bien en la vida? ¿Por qué muchas veces nos encontramos con dificultades? ¿Por qué muchas veces llegan a nosotros problemas inesperados? Es por esa razón, hermanos. Porque el mismo versículo lo está diciendo, hermanos, que el que siembra para la carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Y el que siembra para el espíritu, ¿qué segará? Vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Vida eterna. Y cuando usted está cosechando esa vida eterna, todo le irá bien. Amén. Aleluya. Todo le irá bien, hermanos. Porque usted está sembrando para el espíritu. Por eso le digo que cuando alguien anda mal, alguien anda sembrando para la carne, se le ve. Sí, Señor. Es verídico. No lo puede ocultar. Por muy alegre que se muestre, no lo puede ocultar. Por mucho que haga el esfuerzo por ocultarlo, no puede. Porque los hechos están hablando, hermanos. Los hechos están hablando. Por eso dice este versículo, hermanos, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Amén. Eso es lo que usted quiere segar, vida eterna. Amén. Eso quiere cosechar, eso queremos cosechar, Amén. vida eterna. Así es, Entonces, Señor. hermanos, trabajemos para eso. Amén. Trabajemos, hermanos, para segar vida eterna. Trabajemos para eso. Señor. Trabajemos, hermanos, para que si sembramos para el espíritu, estamos seguros que vamos a cosechar Amén. vida Aleluya. eterna. Gloria a Dios. Vamos a cosechar lo que Dios nos ha prometido. Aleluya. Las promesas son suyas, son Señor, nuestras sí, las Señor. promesas. Así es. Pero hay que trabajar para que esas promesas Sí, se Señor. cumplan en Amén. nuestra vida. Gloria a Dios. Hay que trabajar por eso. Aleluya. No vamos a esperar solo porque son promesas nuestras, nos vamos a sentar. No, Señor. De todos modos es mío, el Señor ya lo prometió. Señor. Trabajemos para esto. Amén. Hay que Aleluya. trabajar para eso, hermano. Señor. Todo requiere un esfuerzo. Así es. Todo requiere un esfuerzo y un trabajo. Oh. Todo. El que trabaja en una empresa, trabaja, se esfuerza porque el 15 quiere recibir. Amén. ¿Verdad que sí? Sí, Señor. Igual sucede en la vida espiritual, en la vida Claro. cristiana. Si nosotros queremos recibir esa bendición, entonces trabajemos para eso. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Y vamos a ir finalizando con el versículo 9. Pero antes de eso vamos a ir a otro versículo, hermanos, a 2 de Corintios 9, 6 y 8. 2 de Corintios 9, 6 y 8. 2 de Corintios, capítulo 9, versos 6 y 8. ¿Qué dice este versículo? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Mire lo que nos dice: el que siembra escasamente, escasamente también segará. ¿Qué nos está diciendo esto, hermanos? Queremos, dice más abajito, conforme está en nuestro corazón. Y hay que darle a Dios lo que es de Dios, hermanos. Hay que darle a Dios lo que es de Él. Él nos bendice, hermanos. Él nos bendice todos los días. Sí, Señor.
Él nos da, hermanos, su bendición todos los días. Así es que nosotros también, hermanos, conforme a esa bendición, tenemos la oportunidad de poder bendecir a Dios. ¿Y cómo bendecimos a Dios? Bendiciendo la obra que es de Él. Alguien podrá decir, sí, hermano, pero yo no tengo empleo, yo no tengo ninguna entrada económica, yo no tengo nada que dar. Pero hay un texto en la Biblia, hermanos, que se recuerda que aquellos estaban dando cantidades y se levantó una mujer y dio 2 blancas. ¿Y qué dijo el Señor? Había dado más que los demás. Había dado más que todos. ¿Y por qué dijo el Señor eso, hermano? Porque dio lo único que tenía. Lo dio de corazón y dio lo único que tenía. Y aquellos daban lo que les sobraba. Amén, así es. Así es esto, hermanos. Cuando demos al Señor, no demos de lo que nos sobra. Demos, hermanos, lo que es del Señor. Amén. Y démoslo de corazón. Y démoslo, hermanos, no esperando nada a cambio. Amén, así es. Hermanos, no dando esperando, no dar y quedar esperando nada a cambio. Porque aquí mismo lo dice, mire, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Ni por necesidad. O sea que cuando damos al Señor para la obra suya, no vamos a dar, hermanos, y le vamos a decir, bueno, le voy a dar $10 al Señor y Él me va a dar 20. Ay, Señor. No, hermanos. Usted dé al Señor conforme propuso en su corazón y no espere nada a cambio. Así es, amén, aleluya. No espere nada a cambio. Que de su necesidad ya conoce el Señor. Amén. Que de lo que usted quiere ya lo sabe el Señor. Así es. Y si usted así como da, así la va a bendecir Dios. Amén, Así como aleluya. damos, así Dios nos bendecirá. Amén. Ahí entra también, hermanos, que muchas veces hay otros hermanos bien bendecidos y otros no. Oh, sí. Porque unos dan, hermanos, escasamente. Y dice el versículo que el que siembra escasamente, así también segará. No podemos pedir mucho cuando estamos dando una miseria. Ay, Señor. Sí, hermanos, hay que bendecir la obra de Dios, porque la obra es de Dios. Y si usted, lo que le dije al principio, si usted quiere y su pensamiento es, o su sentir es el mismo, de mi sentir y el sentir del pastor y el sentir de todos, hermanos, que la obra crezca. Amén. Entonces, hagamos que la obra crezca. Amén, aleluya. Bendigamos, hermanos, la obra de Dios. Sí, Padre. Hay que bendecir esa obra, hermanos. Hay que aportar para los proyectos. Hay que aportar, hermanos, para las necesidades de la iglesia. Por muy pequeña que sea una congregación, hay muchas necesidades. Así es. Hay muchas necesidades, hermanos. Hay que pagar recibos de agua y de luz. Y esos recibos no vienen chiquitos, vienen grandes. Y por eso, hermanos, hay que bendecir la obra de Dios. Amén. Dios nos bendice, hagamos lo mismo nosotros. Amén. No nos quedemos con esa bendición, hermanos. A veces actuamos de esa manera. A veces decimos, bueno, esto Dios me lo ha dado a mí, ¿verdad? Yo lo voy a disfrutar. No, hermanos. Si Dios nos da es para que lo compartamos. Dios nos da para que los compartamos todos, hermanos. Mire, hay un versículo aquí que vamos a leer, hermanos. Hay un versículo que vamos a leer. Vamos a continuar leyendo este versículo 6. Vamos a leer el 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, también, hermanos, abundéis, dice, también, hermanos, abundéis para toda buena obra. Hay un versículo, hermanos, que lo vamos a leer, y este está en Efesios. Está en Efesios capítulo 2, 19. Capítulo 2 y versículo 19. Efesios 2, 19.
dice el versículo 19, hermanos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, ya no somos extranjeros, somos miembros de la familia de Dios. Y como miembros de la familia de Dios, hay que cumplir con ese deber. Hay que ayudarnos, hay que ayudar para la obra, hay que ayudarnos unos con los otros. Pero lo principal, hermanos, es que usted y yo tengamos claro, hermanos, que si nosotros bendecimos la obra de Dios, Dios nos ha de bendecir a nosotros. No hay que olvidar eso, hermanos. Dios, hermanos, ha prometido que nada nos ha de faltar y nada nos falta, hermanos. Yo no sé si a alguno de los que estamos aquí les hace falta algo. Hermanos, gracias a la misericordia de Dios tenemos lo que Dios quiere que tengamos. Tenemos lo que no nos ha de perder. Tenemos lo que Dios cree que es necesario para usted y para mí. Eso es lo más importante. Nunca hemos aguantado hambre. Yo no recuerdo, hermanos. Porque Dios siempre ha estado conmigo. Amén, aleluya. Así como ha estado conmigo, yo supongo que ha estado conmigo. Amén. Dios. Porque Dios es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Aleluya. Dios, hermanos, ve la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, así es. Y Él sabe, hermanos, de qué tenemos necesidad. Amén. Pero para que Él obre en nosotros en esa necesidad, es necesario que también nosotros demos al Señor. Porque si no damos, no podemos pedir. No podemos pedir. Eso es, hermano, como el padre de familia, ¿verdad? Que llega a la casa pidiendo comida y no ha aportado. ¿Cómo va a pedir? Pero él llega a pedir. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Así es. Así que nosotros le vamos a pedir a Dios, pero hay que darle. Amén, hermanos. Cierra sus ojitos, vamos a orar al Señor. Le vamos a dar gracias al Señor. Padre,